Bienvenidos, vamos a ver en este video los límites indeterminados. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Recordar cuáles son las operaciones que se puede aplicar solo con la palabra límite, donde trabaja el famoso infinito. Lo vimos en el video pasado, lo dejo acá como para que lo tengan en cuenta, para trabajar las operaciones con límite. Comencemos a trabajar un poquito lo que son los valores indeterminados. En algunos casos, la aplicación directa de las propiedades del límite conducen a expresiones indeterminadas. Estos casos de un límite de una función existe y no está determinado por los límites de la función que la compone. Es decir, por ejemplo, yo tengo esta función que es un cociente entre un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 1. Cuando sustituyo la valor de x por el valor de tendencia, me queda como respuesta 0 sobre 0. Ese 0 sobre 0 se pone en punto y coma y entre paréntesis porque no es un cálculo directo. Eso se llama lo que vamos a conocer como una indeterminada. ¿Sí? Es una expresión que no se puede calcular, que está trabajado por dos infinitesimales. Si yo grafico la función x cuadrado menos 9 sobre x menos 3, me da una recta con una lagunita, un agujerito en el valor 3. Esa laguna es la que nosotros tenemos que sacar. Si yo aplico el límite ahora para dicha función, subo por el valor 3, yo veo que cuando me acerco al valor de 3, se aproxima dicha función al valor 6. Por lo tanto, este límite indeterminado, gráficamente yo observo que tiende al valor 6. ¿Qué necesitamos aprender? Cómo salvar esta de indeterminada para poder llegar a ese valor gráficamente, sin necesidad de graficar. Comencemos con los tipos de indeterminación. ¿Cuáles son? El 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 1 elevado al infinito, 0 elevado a la 0, infinito elevado a la 0. Todos esos son los casos posibles de indeterminación. Vamos a ver dos puntuales acá, que es la de 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Cuando me da 0 sobre 0 y tiende al valor 0, la forma regla práctica fácil de poder sacar, se va a aplicar factor común para poder salvarla. Cuando tiende a un valor numérico, se va a poder aplicar lo que se llama regla de Ruffini o racionalización si hay alguna raíz en nuestra función. Y cuando tiende al infinito y me da infinito sobre infinito, se va a dividir por el x con el mayor exponente. Estas reglas son algunas de forma práctica para que ustedes puedan calcular. Caso contrario, cualquiera de todo esto se aplican casos de factoreo. Cualquier caso de factoreo se puede aplicar para poder salvar las indeterminadas. Pero con esta reglita van a ver que es más práctico poder llegar. Comencemos a trabajar. ¿Qué pasa si tiende a un valor 0? Me dan una función polinómica y me dicen calcular. Lo primero que tengo que hacer es reemplazar y ver qué me da. Una vez que me da el famoso 0 sobre 0, recuerden que eso hay que ponerlo con un punto y coma, no el igual porque no es una igualdad, es una indeterminación, y entre paréntesis. Cuando llego a esa indeterminación, tengo que sí o sí salvarla para ver cuál es el valor numérico exacto al cual tiende la función. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Como tiende a valor 0, aplico factor común para esa manera de poder levantarlo, tanto en el numerador como en el denominador. La idea es sacar la variable x como factor común con el grado del exponente menor. No es necesario acompañarlo con el número porque no va a traernos nada aparejado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Numerador, saco la variable x como factor común, quedándome x al cubo menos 6x cuadrado. En el denominador hago lo mismo. Una vez que yo hago eso, simplifico dichos factores. Y una vez que yo simplifico, paso el limpio y me queda más reducido. Una vez que yo ya logré esa simplificación, que era el valor de tendencia, reemplazo y sustituyo y obtengo el valor. 0 sobre 5 me da 0. ¿Qué pasa cuando tiende ahora a un valor cualquiera distinto de 0? Me dan la función, siempre tengo que primero sustituir, porque a lo mejor es directa y no tengo que hacer nada. Llego al 0 sobre 0 y ¿qué tengo que hacer en este caso? Aplicar la famosa regla de Ruffini.
en el numerador y en el denominador, para poder trabajarlo de forma práctica. Recuerden que el que quiere puede trabajar cualquier caso de factoreo, no hay ningún problema acá de qué regla trabajar. Esta es la que yo les explico de manera más práctica. Entonces comencemos con el numerador. Tiene que estar siempre ordenado de mayor a menor para poder trabajar. Recuerden que se ponen los coeficientes que los acompañan y se pone en el valor de división el valor de tendencia. Si tendía a 2, coloco el mismo 2. La regla de Ruffini era, se bajaba el primero tal como está, y una vez que bajaba ese valor lo multiplicaba por el valor de tendencia y lo colocaba en la siguiente columna. Realizo la suma algebraica y hago el mismo proceso indefinidamente. 1 por 2, 2 y coloco la respuesta. Siempre la última columna me tiene que dar 0 y eso significa que está bien aplicado el caso de Ruffini. ¿Qué tengo que acá? En el resto que obtengo, que es el cociente, me queda el valor 1 que va acompañado de la variable x a un exponente menor de mi polinomio. Mi polinomio era x cuadrado, acá arranca con la x. Al arrancar con la x empieza a disminuirse, por lo tanto más 1 y ya la letra x no va. Siempre se arma de esa manera. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que siempre el valor de tendencia donde yo lo trabajo se trabaja en forma negativa. Por lo tanto, el x cuadrado menos x menos 2 me queda en forma factorizada como x menos 2 por x más 1. Ese es el polinomio del numerador como me queda. Desarrollo ahora el denominador de la misma manera. El denominador era x cuadrado menos 4. Lo completo con el término lineal que me faltaba. Realizo Ruffini y me queda que es x menos 2 por x más 2. ¿Qué hago? Reemplazo en la función original sus factoreos correspondientes, simplifico lo que corresponde, que es el valor siempre de tendencia, lo vuelvo a escribir ya en forma más ordenada, vuelvo a sustituir y obtengo el valor 3/4. Realizo lo mismo ahora que pasa cuando tiende a un valor numérico, pero hay una raíz. Me da 0 sobre 0, pero hay una raíz, debo aplicarle lo que se llama racionalización. Para racionalizar era, donde estaba la raíz, hay que multiplicar numerador y denominador por el mismo término cambiado de signo. Si empezaba con un menos, va un más. En el numerador se aplica el quinto caso de factorio, diferencia de cuadrado, y en el denominador se deja tal como está. Una vez que yo ya apliqué diferencia de cuadrado, trabajo algebraicamente dicho numerador hasta llegar a una expresión más cortita. Una vez que llego a esa expresión, simplifico los términos correspondientes semejantes al del denominador y de ahí paso de nuevo en limpio y sustituyo, obteniendo dicho valor. Cuando x tiende al infinito, ¿qué es lo que se va a hacer? Sabemos que se divide por el x con el mayor exponente. Es decir, me dan una función, sustituyo y cuando sustituyo obviamente me va a quedar infinito sobre infinito y tengo que dividir por el x con el mayor exponente. Miro la x donde se encuentra la del mayor exponente. En este caso es el x a la quinta. Por lo tanto, divido cada término por el x a la quinta. Simplifico dichos términos y una vez que simplifique, sustituyo con el infinito, quedándome 3 sobre infinito menos 2. El 3 sobre infinito, recuerden por las propiedades del límite que eso es igual a 0. Sustituyo y obtengo la respuesta. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando tiende al infinito? Algo como para que ustedes lo sepan. ¿Qué pasa? Les pongo 3 ejemplos distintos, de un solo término cada uno para que lo vean. Ambos tienden al infinito. Yo tengo que dividir por el x con el mayor exponente. Acá se encuentra acá abajo, acá se encuentra acá arriba y acá es exactamente el mismo numerador y denominador. Realizo la operación, me da como respuesta 0. Realizo la operación, me da infinito. Realizo la operación, me queda 3 medio. Esto es lo que quiero que vean. Cuando el grado del polinomio queda, el numerador es más chico que el denominador, siempre la respuesta da 0, como el primer caso. Cuando el grado del polinomio es más grande el numerador que el denominador, siempre me va a dar infinito. Y cuando en ambos polinomios es el mismo, va a dar el número que acompaña a dichos términos.
Eso es una regla práctica para saber si lo que estoy realizando es correcto o no. Hasta acá hemos finalizado este video. Cualquier cosa nos vemos en el próximo. Suerte.